Si a principios de mes se tiene una persona infectada, esta contagiará a 2 en la primera semana, en la segunda contagiará a 4, de tal forma que a finales del mes habrá aproximadamente 16 personas infectadas. Desde distintos campos de la ciencia se ha tratado de echar una mano para entender o mitigar la pandemia que llevamos actualmente. En el mundo de la biotecnología parece extraño acudir a las matemáticas para resolver los enigmas del COVID-19. Esto se debe a que normalmente no se concibe la conexión entre las matemáticas y la realidad más allá de contar con los dedos, como aprendimos desde la primaria. Es verdad que las matemáticas no curan enfermedades directamente, pero se ayudan a explicar cómo se extiende un cáncer o propaga una epidemia, o medir la efectividad de una vacuna o testearlo de un medicamento. Si crees que esto no es así, imaginemos que cuando acabe todo esto, fuésemos capaces de determinar quién contagió a quién. Imagina que eres el portador del virus y que puedes haber estrechado la mano o tosido delante de otras 3 personas que se contagiarán a la vez. Luego, cada una de esas 3 personas habrán contagiado a otras 3. Y ahí llevamos 1 más 3 más 9, que por cosas de la vida habían propagado la infección a otras 3, lo cual nos hace fácil contar 1 más 3 más 9 más 27. Matemáticamente esto se conoce como una progresión geométrica, o como se repite en los medios estos días, crecimiento exponencial. En epidemiología, ese número 3 se conoce como ritmo reproductivo básico, o R sub 0. Las herramientas que están más cerca de estos problemas son las ecuaciones diferenciales y los modelos estocásticos, pero también la teoría de juegos, Big Data, Machine Learning y en general el análisis de datos. La mayoría parte de un modelo simple y elegante que se formuló hace casi un siglo, en 1927, y fue popularizado en 1991 por Kermack y McKendrick. Este es el llamado modelo SIR, susceptible, infectado y recuperado. Con los términos SIR se hace énfasis sobre los 3 estados de un individuo ante la enfermedad: susceptible, infectado y removido o recuperado, así como su evolución en el tiempo. Los estados dan lugar a 3 comportamientos o subpoblaciones de individuos susceptibles, infectados y removidos, que permiten clasificar a los individuos de la población en cada instante. En términos del modelo SIR, la propagación del COVID-19 está vinculada al sistema de ecuaciones diferenciales para las proporciones ya establecidas respecto al tamaño de la población. Dado por, hay que entender que beta tiene tanto que ver con el número promedio de encuentros entre personas susceptibles e infectadas. Una sencilla interpretación de los signos de las derivadas garantiza que la proporción de los individuos susceptibles disminuirá hacia su valor final y la proporción de removidos incrementará hacia su valor final, mientras que en ambos casos existan individuos infectados. Por el contrario, la proporción de infectados aumentará si beta SDT es mayor a alfa y disminuirá si beta SDT es menor a alfa. Sin embargo, hay que distinguir 2 posibles comportamientos hasta que se reproduzca la inscripción de la enfermedad dependiendo del factor reproductivo básico, que en el modelo SIR se expresa como la relación SDT menor o igual a 1 menor o igual a 1 sobre R sub 0 garantiza que la proporción de infectados disminuye desde el primer momento y la enfermedad desaparece con rapidez. En tal caso, la máxima proporción de infectados durante un episodio de la enfermedad se observa en el instante inicial, donde Imax es igual a 1 menos S sub 0. Cuando R sub 0 es mayor a 1, en este segundo caso, tiene sentido hablar de la epidemia y el pico de la infección se alcanza cuando la proporción de susceptibles coincide en el umbral crítico, que esto es alfa sobre beta. La magnitud de Imax, pequeña o grande, es fundamental para determinar si los recursos sanitarios son suficientes o insuficientes para la propagación del COVID-19. Para ello, basta con traducir la capacidad del sistema sanitario en términos del número I, que refleje sus limitaciones, y concluir que los recursos son suficientes si tienen un Imax menor o igual a I, o por el contrario, si son insuficientes, si Imax es mayor a I. Para hablar de cómo revertir lo ya planteado, hay que hablar de 2 cosas: la velocidad exponencial de crecimiento y las medidas de contingencia. Para complementar lo ya dicho sobre el ritmo reproductivo básico y la noción de velocidad exponencial de crecimiento de la epidemia, nos fijamos en las proporciones J de T es igual a I de T más R de T.
de individuos afectados por la enfermedad hasta el instante T. A partir de esa proporción podemos estimar el número de acumulados fallecidos, dado el número por ρn de T, donde ρ es el índice de letalidad de la enfermedad. En concreto, el valor ρ, que es igual a 0.023 estimado en China, refleja que el porcentaje de fallecidos entre los afectados por el COVID-19 es del 2.3%. Matemáticamente se puede encontrar una expresión explícita para la fracción de afectados. Como se muestra, la proporción J de T es inversamente proporcional a E menos beta de T, de manera que el número acumulado de afectados, NJ de T, se incrementará a la misma velocidad que el valor de E menos beta de T, decrezca, cuando el tiempo T se incremente. Si hasta aquí no estás entendiendo muy bien esto, es porque tal vez no tienes nociones básicas de cálculo diferencial. Pero una pequeña repasada a tus apuntes te va a hacer comprender todo esto. Como J de T es una función creciente de tiempo y sus valores mínimos y máximos son 1 menos S sub 0, con 0 menor a 1 menos S sub 0 menor a 1 menos S menor o igual a 1, su crecimiento no es siempre el mismo tipo. En concreto, existirá un intervalo de tiempo donde la velocidad de crecimiento de J de T aumenta hasta alcanzar su valor máximo. Para determinar este intervalo, traducimos la velocidad de crecimiento de J de T en términos de su derivada y determinamos su valor máximo con la como función J de T. En la siguiente gráfica es sencillo llegar a la conclusión de que la máxima velocidad de crecimiento se alcanzará cuando J de T sea igual a 1 medio, y lo habrá hecho en un instante de tiempo antes del cual la velocidad de crecimiento crece en su valor máximo de beta sobre 4. Y después del cual la velocidad comienza a decrecer progresivamente. Desde lo anterior, es claro que la curva del número acumulado de afectados por el COVID-19 no se suavizará hasta que el 50% de la población no se haya visto afectada por la pandemia, siempre que la epidemia no se haya extinguido antes. En el supuesto de que el COVID-19 siga propagándose, ¿cómo se podría suavizar la curva del número de acumulados afectados? Minimizando el valor máximo de beta sobre 4 de la velocidad de crecimiento. Esto significa disminuir la tasa de contacto entre individuos para hacer posible disminuir la tasa de transmisión de beta, en el mismo sentido que el factor reproductivo básico de R sub 0. El problema es que este modelo, al momento de aplicarse en tiempo real, con pocos datos y gran incertidumbre sobre los parámetros, los datos son poco fiables y se revisan y cambian retrospectivamente. Por lo que los modelos han de cambiar también, pero por muy inciertos que sean los modelos, puesto que hay que tomar decisiones rápidamente, es mejor estar con ellos que sin ellos. En su versión más simple, el modelo únicamente se alimenta de los datos del número de diario de afectados por COVID-19 en el territorio que se analiza. Si llevamos un mes desde el inicio, tendremos 30 datos. Ese es el número de nuestro tamaño muestral. El modelo debe hacer asunciones sobre la dinámica del contagio, con y sin medidas de intervención, y sobre el comportamiento del virus. Los modelos tienen dos fases, una de ajuste y otra de predicción. En la de ajustes, se determina qué funciones matemáticas y valores de los parámetros son compatibles con los datos que observamos de la evolución diaria de la epidemia en el pasado, e incorporamos también el conocimiento biomédico a priori sobre la historia natural de la enfermedad. En un enfoque bayesiano, se utiliza para simular o predecir la evolución del futuro bajo distintos escenarios de intervención. El gran problema de esta fase es que no podemos estar seguros de los parámetros que seguirán el futuro al patrón que se le supone. Esta gran incertidumbre y variabilidad de las estimaciones está causada en último término porque desconocemos un dato fundamental: ¿cuántos pacientes hay realmente infectados? Solo sabemos cuántos han dado positivo, pero este dato depende del número de pruebas de diagnóstico microbiológico realizadas. Así, pues la variable endógena del endógeno. Pinches motos culeras. Así pues, la variable endógena del modelo se mide con error y a destiempo. A lo largo de la pandemia en nuestro país se ha efectuado en los hospitales y servicios de urgencia y en fases actual como el cribado de grupos de riesgo sintomático. El hecho de que no sepamos el número de casos implica que la tasa de letalidad del virus
sea desconocida y se estime de forma hasta el punto que es una incógnita el número que hay de modelos diseñados para estimarlo a partir de los datos hospitalizados y graves. Los modelos estiman la efectividad de las intervenciones para bajar el R0, que ya dijimos que es. Pero en el último término, la evolución de este parámetro depende del comportamiento humano, de la adherencia al confinamiento. Aunque estemos ya en fase de desaceleración o descenso en la curva de nuevos contagios, solo manteniendo la vigilancia epidemiológica y evitando activamente los contagios, se conseguirá alcanzar una cota casi nula de nuevos contagios. Y bueno, espero que te haya gustado este video, que hayas intentado comprender un poco mejor los conceptos de los modelos matemáticos para predecir esta pandemia. Este no es el modelo epidemiológico usado en México exactamente, que es el modelo Centinela, pero es un gran acercamiento a lo que es y lo que conllevan los modelos, cómo se plantean y sus datos. Espero que haya sido de tu agrado, espero que le hayas dado un like y si no pues dale, comparte el video con tus compañeros, con tus amigos para que lo vean y se informen de cómo funciona este desmadre que está pasando en el mundo. Y bueno, yo soy Dalton y te veo en otro video en 1 o 2 meses tal vez en la caja de Turing. Gracias.